Una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inspeccionó las cárceles más conflictivas del país. Posteriormente entregarán un informe. Empezó el trámite para la extradición desde Argentina del hijo del exalcalde Jorge Yunda. Hasta fin de año se logrará la inmunidad de rebaño contra el COVID-19, según el secretario de Comunicación de la Presidencia. Nuestro informe especial: solo 65 pasajeros al mes utilizan el aeropuerto de Salinas en Santa Elena, que tiene capacidad para 6,000 personas. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos, bienvenidos. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en el país, visitó las cárceles de Cotopaxi y Guayas para constatar la realidad del sistema penitenciario en el Ecuador, al menos en esas dos cárceles, las más conflictivas. El gobierno está a la espera de las recomendaciones que se darán a través de un informe. La CIDH busca establecer un diálogo y una cooperación técnica directa y permanente con las autoridades nacionales. Se dividieron en grupos y entonces unos fueron a la cárcel de Cotopaxi y otros a la penitenciaría del Litoral. El objetivo de la visita es comprobar la situación en la que se encuentra el sistema penitenciario, la realidad que viven las personas privadas de la libertad. En La Tacunga, policías y militares revisaban minuciosamente todo lo que entraba y a todo aquel que entraba a la cárcel. También a los integrantes de la misión de la CIDH. Se realizó la inspección, la revisión a los vehículos y al personal que ingresó con la comisión. Por supuesto, respetando los protocolos de Cancillería y del personal diplomático. Y ya que estaban por acá, se reunieron también con el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien le otorgaron medidas cautelares en diciembre del 2019. La asambleísta Patricia Núñez, de UNES, contaba que la situación que vive Glass es precaria y decía que él es un hombre enfermo. Es un hombre que está tomando aproximadamente como 40 pastillas diarias para controlar sus dolores. La reunión se dio. Así lo confirmó el director del Centro de Rehabilitación, Víctor Hugo Andrade. Sí, estuvieron también un tiempo tratando, como ustedes comprenderán, nosotros no podemos estar ahí, entonces yo no sé de qué tema trataron, cómo les fue. El otro grupo de la CIDH llegó en cambio a Guayaquil, acudieron a la penitenciaría del Litoral para un ejercicio similar, recorrieron las instalaciones para constatar las condiciones en que viven los reos. Los puntos que ellos están visitando ya pues son los lugares en donde de alguna manera han habido indicios de violencia entre PPLs. Afuera, un grupo de familiares de algunas de las víctimas de la última masacre pedían que los escuchen. Que escuchen a las personas que fueron víctimas de esa masacre, personas inocentes que no tenían que estar adentro ahí. Pero los comisionados de la penitenciaría fueron luego a la gobernación y allá estaba otro grupo de familiares. Con ellos tampoco conversaron. Y los delegados decían que sus pronunciamientos estarán en el informe que van a preparar. ¿Hay algún informe de lo que se puedan reunir? Todavía no, vamos a comentar después de la visita. La CIDH ha indicado que en esta materia busca establecer una ventana de diálogo directa y permanente, de colaboración continua con el Estado ecuatoriano. Los abogados del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, no acudieron a la audiencia de apelación en el caso Zingue, que se fijó 11 meses después de la sentencia condenatoria de 8 años de prisión. Como consecuencia, el tribunal sancionó a los dos defensores de Glass y difirió la diligencia. Nos informa Jacqueline Rodas. La audiencia de apelación de la sentencia del caso Zingue debía instalarse a las 2 de la tarde de este jueves en la Corte Nacional de Justicia. Llegaron todos, menos los abogados del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, condenado en enero pasado a 8 años de prisión como autor del delito de peculado. Solo uno de sus 3 defensores envió un certificado médico, pero los otros 2 no justificaron su ausencia.
El exministro Carlos Pareja Yanuseli, a través de su abogado, pidió que no se suspenda la diligencia y que se le otorgue a Glass un defensor público. Teníamos que estar preparados para la misma. La justificación que presenta la defensa de uno de los procesados no está legalmente sustentada y va a cumplir ya un año del pedido de apelación y todavía no se resuelve la situación jurídica de mi defendido. Finalmente, el tribunal difirió la audiencia y los convocará en nueva fecha. Sancionó a los dos abogados de Jorge Glass con una multa de $800 a cada uno. El ex vicepresidente ha estado en prisión por más de 4 años, cumpliendo las 2 sentencias que tiene en firme por los casos Odebrecht y sobornos. La del caso Singue es de primera instancia y aún puede acceder a los recursos de apelación y casación antes que se ejecute de forma definitiva. Tras la detención de Sebastián Yunda ayer en Argentina, empieza el proceso para su extradición. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, autoridad que debe tramitarla, ya recibió la notificación de Interpol y explica el tiempo que puede tomar su traslado al país. Jacqueline Rodas conversó con él. Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, permanece bajo custodia de la Policía Federal de Argentina y a órdenes de un juzgado correccional, tras ser detenido este miércoles en Buenos Aires. Su captura fue posible porque agendó un turno en un hospital y saltó la alerta roja que Interpol tiene vigente en su contra desde el pasado 12 de noviembre. Ahora empieza el proceso de extradición activa, que debe tramitarse a través del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ya recibió la notificación. Precisamente ahora estoy yendo a firmar la providencia. Una vez que yo he sido notificado por la Interpol, a su vez yo notifico al juez de la causa y es el juez de la causa el que debe pedirme la extradición y en ese momento asumo la competencia. La ley argentina contempla que Sebastián Yunda no puede estar detenido por más de 60 días. El presidente Saquicela cree que el tiempo es suficiente para concretar la extradición. En pocos días no puede ser porque naturalmente existe un proceso, pero sí puede cumplirse los tiempos, lo solemos hacer así, justificando documentadamente que en lo sustancial, que existe un proceso penal, que cuál es el tipo penal o el delito por el que él está procesado y naturalmente la motivación, la justificación de la orden de prisión preventiva. Buscamos a la defensa de Sebastián Yunda para conocer cómo van a actuar frente al trámite para su retorno, pero nos informó que su cliente no le autoriza hablar con la prensa. Quien sí reaccionó a la detención fue su padre, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien escribió en Twitter: "Mi hijo amado no se ha robado ni un solo centavo. Los odios y la miseria humana de una clase política que está destituyendo el país nos persiguen. Conmigo lo que quiera, no con la familia, miserables". Cuando Sebastián Yunda llegue a Ecuador, se hará efectiva la orden de prisión preventiva dictada en el proceso penal por posible asociación ilícita, en el que también están implicados otros familiares y ex colaboradores del despacho de su padre. En este caso, la instrucción fiscal sigue en curso. El secretario de la Presidencia afirma que Ecuador estaría cerca de lograr la inmunidad de rebaño en el tema del coronavirus. La noticia generó preocupación en epidemiólogos, quienes aseguran que la pandemia está aún lejos de terminar. Alex Pila con los criterios. Según el gobierno, la inmunidad colectiva está cerca y antes que termine el año el 85% de la población estaría vacunada. Estamos al 74.57% de la población vacunada, es decir, nos faltan 10 puntos porcentuales, 1,5 millones de personas para poder llegar a la meta de 85% de inmunidad colectiva. Según el vacunómetro, se ha inoculado a 13.356.000 personas con primeras dosis y 11.501.000 con segundas dosis y 451.000 con dosis de refuerzo. Pero la realidad es que la pandemia no ha terminado y la posibilidad de que la calma que hoy en día sentimos termine por el relajamiento de las medidas. Entonces nosotros no sacamos nada teniendo una inmunidad del rebaño si el resto de nuestras fronteras o nuestros vecinos todavía tienen un porcentaje de vacunación no tanto como tenemos nosotros. Al inicio de la pandemia, el virus se propagó rápidamente porque ninguno tenía anticuerpos.
Entonces, si el 85% de la población está vacunada, ¿tendremos inmunidad colectiva? Puedo decir inmunidad de rebaño para evitar muertos y casos graves, sí, pero para evitar transmisión no. Ninguna vacuna tiene una eficacia mayor al 60% para evitar transmisión. Según especialistas, para llegar a una inmunidad de rebaño, por lo menos se debe vacunar al 85% de la población con el esquema completo y un 30% con dosis de refuerzo. Porque según estudios, después de 6 meses la vacuna reduce su efectividad. Baja la inmunidad a la mitad y se conoce, pero que si me pongo una tercera dosis, la inmunidad aumenta en 4 veces. ¿Cuánto tiempo durará esa inmunidad? No se sabe. Los especialistas piden que las medidas de bioseguridad se mantengan por varios meses más. El desabastecimiento de medicamentos para pacientes de enfermedades catastróficas también afecta a las casas de salud del Seguro Social. En hospitales de Guayaquil y Cuenca se reportaron quejas de los afiliados, quienes reclaman por un trato digno. José Carlos Alvarado nos cuenta más en el siguiente reportaje. Solo basta con realizar un recorrido por los distintos ingresos del Teodoro Maldonado para darse cuenta que la queja es general. Otros medicamentos, Neuroplus, que tengo que tomar, no están dando. Hasta este centro acuden afiliados con afecciones simples, pero también los que tienen las enfermedades más complejas. Y muchos reclaman que no hay fármaco. Es el caso de Yesenia, madre soltera que padece hipertensión pulmonar y debe adquirir sus medicinas de manera particular. Por fuera mi medicación cuesta $6,000. Solo el Bocentán. Mi medicación todos los días, ¿y qué tengo que hacer? Alternarla. En el interior del hospital, otros deben ir a las farmacias con las listas que reciben del personal médico para comprar pastillas y más insumos. Los que hemos trabajado 30, 35, 40 años para hacer y venimos del seguro y ahora tenemos que comprar. Solicitamos una entrevista con la gerencia de esa casa de salud, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvimos una respuesta. Los afiliados se lamentan porque recuerdan que hasta el mismo vicepresidente de la República recorrió este centro hospitalario y hasta el día de hoy no se resuelve el desabastecimiento de medicinas. Una situación similar se vive en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca, en donde varios colectivos de pacientes afiliados también reclaman por la falta de medicina. Por lo menos las catastróficas, las enfermedades raras y todas las que tienen prioridad en la atención deben estar cubiertas por lo menos con los fármacos. Ramiro Beltrán de la Comisión Nacional Anticorrupción detalla que el porcentaje de desabastecimiento en ambos hospitales sobrepasa el 60% y plantea medidas urgentes. Si es que el gobierno y el Estado quiere resolver este problema de los dineros que no son de ellos sino de los trabajadores, se debería llamar ya a una reunión, a una participación de una nueva ley que permite el cambio en el concepto de la participación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Comisión Anticorrupción también solicita al gobierno inyectar recursos y resolver las deudas que arrastra el Seguro Social. El legislativo apura los últimos temas urgentes antes de irse a un receso de fin de año. Uno de ellos es el presupuesto del próximo año. Los legisladores retomarán sus actividades del 3 de enero, aunque algunos afirman que no se tomarán vacaciones. Francisco Garcés recogió criterios al respecto. La Asamblea tendrá su receso de fin de año, que iniciará el 16 de diciembre y terminará el 3 de enero. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa CAL. Esto lo dice la LOCEP. La LOCEP, todo lo servidor público tiene derecho a vacaciones. En este caso, nosotros acogemos que es un receso. Una de las prioridades antes del receso será aprobar el presupuesto del Estado para el próximo año. Que va a ser discutida el próximo día, martes 7 de diciembre, en horas de la mañana hasta el mediodía. Aspiramos resolver este tema. Pero los pendientes se acumulan. Por ejemplo, las reformas a la Ley de Educación Superior y las de la Ley de Comunicación, que fueron los dos primeros proyectos enviados por el Ejecutivo. A eso se suman temas como el trámite de más de 400 indultos que esperan el pronunciamiento de la Asamblea. Y al menos el 2022 nos tocará acelerar más porque hay que darle respuestas al pueblo ecuatoriano y hay que ir recuperando esa credibilidad de la Asamblea Nacional que quedó en ese 2%. Otros saben que no podrán tomarse vacaciones. Es el caso de los miembros de la Comisión de Fiscalización, que aunque los plazos se suspenderán, piensan iniciar el trámite del juicio a la ex superintendenta de bancos Ruth Arregui, que es uno de los 4 procesos aún en fila.
De aquí tendríamos más o menos ya trabajo como para el próximo semestre del 2022 de los procesos que están represados. Pero el receso también podría cortarse si el Ejecutivo envía a la Asamblea el proyecto de reformas laborales pendiente y que sería económico urgente. Así está en nuestra norma debido a temas urgentes y de llamado nacional. Entonces, si obviamente este tipo de casos se lo da, pues nosotros no tendremos receso, sino que continuaremos con el trabajo en casos urgentes como es la ley económica. Otro de los temas que serán resueltos antes del receso es el caso Pandora Papers. El trámite empezó este jueves, pero el debate será el próximo martes por la tarde. El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una garantía de $400 millones para Ecuador. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estos recursos ayudarán al gobierno de Lasso a apalancar la cobertura de recursos que necesita el país tras la difícil situación de la caja fiscal. Además, para finales de año están previstos $700 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, como parte del acuerdo financiero, luego de que el directorio ejecutivo de ese organismo aprueba ese monto para Ecuador. Tenemos más noticias para ustedes. Desde el 1 de diciembre, los planes de telefonía celular ya no están gravados con impuesto a consumos especiales, ICE. Sin embargo, esta reducción se vería reflejada en la factura del próximo mes en los planes postpago. Desde 2020, usted venía pagando el 10% de impuesto a consumos especiales ICE en su planilla por servicio de plan telefónico individual. Ese rubro se eliminó el 1 de diciembre con la vigencia de las reformas tributarias. A los usuarios les tomó por sorpresa. No, la verdad no tenía conocimiento que ya no iban a cobrar el impuesto. Desconocía, no me dijeron nada. Solo me cobraron. Si su plan era de $20, dejará de pagar 2 de ICE y finalmente le cobrarán $18. Una empresa de telefonía aclaró que ese descuento se verá reflejado el próximo mes en planes pospago. Por el tema de que pagamos a mes caído nuestras facturaciones. Quiere decir que si pagamos en diciembre, estamos pagando la factura de noviembre. Otro operador informa a sus usuarios de este beneficio vía mensaje de texto, puntualizando que en la próxima factura se cobrará el valor proporcional generado hasta el 30 de noviembre. En el caso de planes corporativos, la reducción será del 15% del ICE que venían pagando desde 2016 tras el terremoto. Tampoco gravarán el ICE los servicios de televisión pagada excepto vía streaming, telefones a gas, vehículos híbridos y eléctricos y otros. Las que sí sufrirán un incremento son las bebidas alcohólicas. La reforma tributaria que ya está vigente establece la creación de un impuesto denominado régimen simplificado para emprendedores. Aplica una tabla que va desde el 1% hasta el 2%. Juan Carlos Aizprúa nos precisa sobre qué montos se deberá realizar el pago de este tributo el siguiente año. Otro de los cambios que establece la Ley de Desarrollo Económico del gobierno de Guillermo Lasso es la aplicación del RIMPE, que significa Régimen Simplificado para Emprendedores, que reemplaza o elimina al RICE, Régimen Impositivo Simplificado. El RIMPE cuenta con una tabla para el pago de impuestos progresivamente del 1 al 2% a emprendedores y negocios populares cuyos ingresos sean desde $20,000 hasta $300,000. Que tú vas a comenzar a pagar impuestos realmente a partir, obviamente, de los $20,000. Entonces, ahí sí se respeta lo que habla el artículo 300 de la Constitución, progresividad tributaria. Por ejemplo, un emprendimiento cuyos ingresos fueron de $56,000 en el año, con el RICE del 2% paga $1,120, mientras que con el régimen RIMPE de la nueva ley le tocaría pagar el 1,25%, es decir, $434 el próximo año. De alguna manera, la contribución, el pagar impuestos, la formalidad, siempre va a ayudar en el tema de generar productividad. Pero el beneficio, dice un experto tributario, no es para todos, sino solo para los negocios populares cuyos ingresos son menores a los $20,000 por año. Pero en el concepto general de la norma, de alguna otra forma, el gobierno trata de buscar mayor recaudación y específicamente se centran en aquellos negocios o en aquellos comercios o en aquellos emprendedores que tienen ingresos que oscilan entre los $20,000
hasta los $60,000, en donde realmente son los que se perjudican con la ley de desarrollo económico. Las razones por las que el gobierno incluyó este sistema impositivo para los emprendedores son una mayor recaudación de tributos y combatir la informalidad en estos negocios. El tratamiento parlamentario de un eventual proyecto de derogatoria a la ley tributaria vigente desde este lunes podría demorar más de medio año. Por esta razón, varios sectores proponen reformas al cuerpo legal que acaba de publicarse para más bien acelerar eventuales cambios en las normas de los impuestos. Paul Romero con el tema. El análisis del proyecto para la derogatoria de la ley tributaria que crea nuevos impuestos, presentado por el movimiento Pachacutic, podría tardar medio año. Así lo confirmó el vicepresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela. Tendrá que llegar al CAL para su calificación, pasar a las comisiones y volver al Pleno para su análisis y resolución en el momento que corresponda. 6, 8 meses más o menos es el tiempo que tomaría tramitar una ley de esta naturaleza. Sin embargo, para el bloque de Pachacutic, es la vía más adecuada para echar abajo los impuestos. Y estamos pidiendo para que seamos bien ágiles, no porque nosotros lo hayamos presentado, sino porque la ciudadanía así está anhelando, está esperando. Pero el constitucionalista André Benavides advierte de otros riesgos que tendría este proyecto. Tiene que subir al veto presidencial y el Ejecutivo tiene dos opciones: vetar parcialmente o vetar totalmente. Y el veto total supone que evidentemente el proyecto de ley esté bloqueado y obviamente que la Asamblea Nacional no lo pueda tratar por un año. Por esta razón considera que si el objetivo es cambiar la ley tributaria para eliminar el incremento de los impuestos, existe otra alternativa. Sería una ley reformatoria, porque una ley derogatoria lo que podría ocasionar es que se dejen sin efecto inclusive cuestiones que son positivas de esta normativa, como por ejemplo la eliminación del 2% del impuesto a la renta para los microempresarios que actualmente están siendo golpeados. Y este planteamiento lo acogieron algunos legisladores cercanos al oficialismo. Es decir, aquellas propuestas que estaban contenidas en el informe de mayoría, debería el presidente Guillermo Lasso remitir a la Asamblea como reformas y otras incluso en el reglamento. Solo de esa forma quedaría en evidencia de que no hay un pacto. Tomar el trámite con la debida antelación, analizarlo, discutirlo, debatirlo, y si es conveniente para el país, no veo ningún obstáculo. Mientras que el bloque correísta, que con su abstención a la moción del archivo de la ley viabilizó la vigencia de los nuevos tributos, analiza una demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional falló a favor del colectivo Yasunidos. El dictamen establece que hubo vulneración de derechos al debido proceso, con lo que dejó sin efecto la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Electoral sobre el pedido de consulta popular impulsado por el grupo a favor de no explotar una de las zonas más diversas del planeta. Carla Delgado con las reacciones. Se abre una esperanza para el colectivo Yasunidos, luego de que la Corte Constitucional dejara sin efecto la sentencia emitida en 2020 por el Tribunal Contencioso Electoral. Se trata del pedido de consulta popular que lideraba este grupo en 2014 para que no se explote el campo Ixpingo-Tambococha en el Parque Nacional Yasuní. Los jueces aceptaron la acción extraordinaria de protección impulsada por el grupo ecologista, porque determinaron que se vulneraron los derechos al debido proceso y como medida de reparación ordenaron que el caso vuelva a ser analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. Hace 2 años, este colectivo acudió al CNE para insistir con su pedido de consulta popular que había sido negado en 2014. Pedro Bermeo, uno de los integrantes, explica que su insistencia se basó en un informe del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que aseguraba que el CNE durante el gobierno de Correa habría violado el derecho de participación de quienes firmaron a favor de la consulta. Esta comisión dice que no se pueden negar firmas sin revisar la veracidad de las mismas o formularios enteros por cuestiones como el gramaje del papel, el tamaño de la impresión, el color del esfero, que son justamente requisitos que se fueron imponiendo incluso retroactivamente. Cree que con este dictamen se hará justicia, a pesar de que el proceso recién se reiniciará. Seguir el camino para que se dé a cabo la consulta popular, que como digo es una deuda, ya no solamente este territorio representa a la vulneración a los derechos de los
los pueblos aislados, a los derechos de la naturaleza, sino que también a los derechos de participación de las y los ecuatorianos que firmaron esta iniciativa. Medardo Leas, experto en temas electorales, afirma que aunque se podría retomar la consulta, el proceso ya no tendría la misma fuerza. Primero no va a haber recursos y eso va a ser otro problema para el gobierno, y después, claro, no sé cuál sea la posición de los ciudadanos frente a una consulta tardía, porque tengo entendido incluso que gran parte del ITT se está explotando. Considera que lo que se debería buscar es un cambio en los mecanismos de consulta popular que por ahora, lejos de permitir una participación ciudadana, la trunca. La sentencia además dispuso que a través de sorteo se designe un nuevo tribunal que resuelva este recurso, en la que podrán intervenir los jueces suplentes del Tribunal Contencioso Electoral. Delincuentes intentaron robar entidades comerciales en 2 provincias de la costa. En uno de los casos, los ladrones armados hirieron a un guardia de seguridad tras no poder robar en una cooperativa de ahorro y crédito en la provincia de Los Ríos. Diego Cuenca nos informa que estos actos delictivos ocurren a pesar de que la policía refuerza sus controles en épocas navideñas. Fueron 7 los delincuentes captados por la cámara de un testigo cuando huyeron a bordo de motos tras intentar robar en una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en la parroquia La Unión, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Las alertas inmediatas y también por la acción inmediata de los señores de la Guardia de Seguridad de acá. Pues no se dio ningún tipo de robo de la situación económica de México. Los asaltantes armados le quitaron el arma de dotación al guardia de seguridad y lo hirieron. Sin embargo, no pudieron ejecutar el atraco. Lo tenían en el piso, lo tenían ahí sobre la puerta acostado y ahí lo tenían con el arma apuntándole en la cabeza. Mientras que en el norte de Guayaquil, también delincuentes a bordo de motos llegaron a unas bodegas donde se almacenaban celulares. Sin embargo, los ladrones solo pudieron llevarse $300. Su objetivo habría sido sustraerse una caja fuerte, pero no lo lograron. Por eso, durante este mes de diciembre, la policía ha activado todas sus unidades para realizar diversos operativos, en especial en los diferentes sectores comerciales de la ciudad, ante posibles eventos delictivos. La policía empezó intervenciones en el sector conocido como la entrada de la 8, en el noroeste de la urbe. Ahí, presuntamente, entre el comercio informal se esconden artículos robados. Se reduzca el índice delictual de los delitos de oportunidad, como son el robo a personas, que sean robo a locales comerciales, siempre por las fechas navideñas, por las fechas de diciembre, aumenta gran cantidad. Los agentes están alerta a los asaltos contra los clientes y locales comerciales, que son el blanco de las bandas delictivas, en especial durante esa época navideña. Continuamos. Subutilizado, así se encuentra el aeropuerto de Salinas, en la provincia de Santa Elena. Al mes solo hay 65 pasajeros, pese a que su capacidad es para 6,000. Para la construcción de esta terminal se invirtieron $49 millones, pero casi no hay vuelos. Melino Ochoa habló con representantes del sector turístico y de la prefectura de Santa Elena, quienes hacen propuestas para reactivar la economía. Son las instalaciones del aeropuerto de Salinas General Ulpiano Páez, donde debería existir un intenso flujo de vuelos aéreos. Sin embargo, el estacionamiento sirvió para la realización de una feria por la provincialización de Santa Elena a inicios de noviembre. Es una forma de darle uso a este sitio que gran parte del día pasa vacío, sin pasajeros. La sala de preembarque, de arribo, filtros de seguridad y otras dependencias están así. Además, hay algunas áreas deterioradas. Debido a la ubicación geográfica, la salinidad afecta bastante, pero están en procesos para los mantenimientos correctivos y preventivos. La obra, que costó $49 millones, tiene 2 pistas operativas para recibir hasta aviones extranjeros las 24 horas del día. ¿Por qué no tiene mayor movimiento? La Autoridad Aeronáutica somos encargados de brindar el servicio al operador aéreo. De ahí el mayor movimiento dependería de la necesidad de la localidad donde está ubicado el aeropuerto. El aeropuerto fue inaugurado en el 2014. Las autoridades de ese entonces aseguraron que esta obra iba a convertir a Salinas en la puerta de entrada turística, comercial y de carga. Pero en la práctica, las instalaciones lucen así, prácticamente vacías, pues son pocos los vuelos que llegan al mes.
Por la terminal aérea al mes solo llegan 65 pasajeros cuando su capacidad es de 6.000. El presidente de la Cámara Provincial de Turismo dice que el sector está agonizando por falta de turistas. Salinas tiene bastante comercio, tanto hoteles, restaurantes, pero del 100% que anteriormente era Salinas, ahorita, ¿qué será? A lo mucho llegan un 25% del consumo. Por su parte, el director de planificación de la prefectura señala que hicieron alianza con el municipio de Salinas para pedir al gobierno la competencia del aeropuerto, donde trabajan 29 personas. La idea es tener vuelos baratos para que lleguen aviones de la región. El avance que hemos logrado es poder ejecutar los estudios que nos solicitan de acuerdo a la ley. Una vez que tengamos esto listo, poder decirle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el gobierno provincial de Santa Elena y el municipio de Salinas están listos para operar el aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. No tuvimos acceso a las cifras de ingresos y gastos, pero gran parte de los vuelos son de las escuelas de pilotos que no generan dinero para el aeropuerto. Hasta que se concreten nuevas conexiones aéreas, la millonaria obra seguirá subutilizada, sin beneficiar a la provincia. La Corte de Estados Unidos firmaron un acuerdo que permite intervenir la zona de la erosión del río Coca mediante asesorías técnicas y científicas. Alex Pila nos cuenta en qué consiste o qué determina este convenio. Un grupo de especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos visitaron varias veces la zona de erosión del río Coca, que pone en riesgo la infraestructura de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, 2 oleoductos y tubería de combustible. Recordemos que la erosión comenzó en febrero del año pasado. Se situaba a 20 kilómetros de las obras de captación. Actualmente se sitúa a 7.9 kilómetros de las obras de captación del río Coca. Mediante estudios se determinó que el fenómeno natural es único en el mundo, pero se puede intervenir. Y para ello se firmó un acuerdo por 5 años con renovación a 5 más entre la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para tener asesoría técnica y científica. Pero pudimos ver la caída de árboles y todo por no sé cuántos cientos de metros, y con las inundaciones pudimos ver desde todos lados el río y el agua corriendo al río y el desastre que estaba afectando. The U.S. Army Corps of Engineers has a long El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene experiencia en este tipo de desafíos. Esperamos realizar un buen trabajo con SELEC para buscar la mejor solución. Shoulder to shoulder with SELEC. Según los expertos, los trabajos deben ser ejecutados cuando el caudal del río baje. El costo de la intervención para la posible solución será de al menos $13 millones. Está previsto que la intervención de la erosión del río Coca se realice en los próximos días. Delincuentes dispararon contra un sujeto que se encontraba a bordo de un auto en el sector de Los Ceibos, en Guayaquil. La policía arribó al punto para determinar las causas de este ataque. José Carlos Alvarado, con la crónica. Es el momento en que una ambulancia llegó a socorrer a un hombre de 32 años en el sector de Ceibos, en el norte de Guayaquil. La modalidad usada fue la que se repite en muchos intentos de sicariato. El hecho se registró la mañana de este jueves. Los delincuentes a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y dispararon contra la víctima. La policía llegó al punto para investigar este ataque e indicó que se dio cuando el sujeto salía de su vehículo para ingresar a su trabajo. Al parecer, de acuerdo a los indicios balísticos, realizó 2 impactos, ya que se han levantado 2 indicios balísticos en la escena de parte de las unidades especializadas. Así quedó la ventana del carro. Los moradores del sector observaron con preocupación este incidente. Los agentes señalaron que la víctima no tenía antecedentes penales, pero añadieron que en este sector de la ciudad hay patrullajes constantes. Nosotros justamente tenemos un punto seguro aquí a 2 cuadras, lo cual hace prever el grado de osadía de estas personas que están dedicadas a la modalidad de sicariato. Los uniformados agregaron que el hombre fue llevado a un hospital y que por ahora se encuentra estable. Alex Pilar recorrió algunos rincones y nos muestra esta joya del centro histórico de Quito. Las cúpulas que se agrupan en el centro de Quito fueron construidas en el siglo XVI, con planos europeos y mano de obra indígena. Es una ciudad maravillosa. Uno cuando no podría distinguir o estoy sobre una ciudad española o estoy sobre una ciudad quiteña, maravillosísima. Las que se hicieron en Quito se les denomina cúpulas de media naranja sobre tambor.
Generalmente están ubicados en la parte del crucero, es decir, esta nave que cruza a la nave longitudinal para darle forma de una cruz al templo. Los robustos muros de cada una de las edificaciones coloniales guardan la misma historia de la ciudad. Tradicionalmente conocemos la planta baja del altar mayor, las capillas o historias. Pero esa es una pequeña parte. Estos sitios poseen lugares de difícil acceso, pasajes a los que habitualmente no se puede entrar. Las más representativas, la Catedral, la Compañía, San Francisco y la Merced. Están hermosas las cúpulas, están lindos sus templos, es maravilloso este arte que se mezcla entre lo indígena y lo español, que fue nombrada primer patrimonio cultural de la humanidad, y eso no es poco decir. Según historiadores, hay una tarea pendiente para saber exactamente cuántas cúpulas tiene el centro histórico. En principio hay un poquito más de 30, pero hay unas cúpulas pequeñitas que adornan cada uno de los templos, entonces ya son más de 100. Cae la noche en el centro histórico y la experiencia de conocer el pasado se ilumina y se deja apreciar. Qué bonito en realidad. Y estamos en la semana de Quito, porque el 6 de diciembre se cumple los 487 años de su fundación. Muchas gracias por acompañarnos a esta 487, sí señor. Y estamos pues despidiéndonos. Mañana estará Televistazo nuevamente con ustedes en el horario de costumbre.